que nos va a hablar de la homilía de hoy. Dios les bendiga mucho en esta mañana. Amén. Primero tengo que agradecerle a Pablo por haberme invitado a el día de hoy, a la iglesia en general, y decirle que me siento más que contento por estar en un sitio que me siento libre de hablar lo que Dios quiere que se hable. Y esa libertad no se siente en muchas iglesias, déjenme decirle. Las estructuras, los obispos, los líderes, los compromisos políticos y económicos de la gente no permiten que la gente hable lo que tiene que hablar. Y por eso me siento contento el día de hoy. Me acompaña mi señora esposa, Lidia Milady. Llegó un poquito después que yo porque los pastores no somos perfectos y cuando nos bajamos del carro tuvimos una pelea, así que eso es parte de los mejores de los pastores, ¿verdad? Pero una peleita buena, muy bien. Y debo darle gracias frente a todo el mundo por ser mi esposa y por estar ahí siempre conmigo. Muchos años soportando. Y ustedes saben lo importante que es eso. Pablo ahorita habló de la importancia de eso. Hoy quiero hablar de un tema que ha venido incomodándome por utilizar alguna palabra por mucho tiempo. De hecho, desde que nos conocimos Pablo y yo allá en el seminario, y desde que la gente me advertía que no me hiciera amigo de Pablo, y yo hacía todo lo contrario. Y es sobre el problema que ha tenido la cristiandad por muchos años. Oiga, y es que la cristiandad, desde que comenzó con Pablo, con Jesús, ha tenido un problema que no es el dogma. Ha tenido un problema que no es lo que la gente cree. Ha tenido un problema que no son las iglesias. Y ha tenido un problema que va más allá de los pastores y de los líderes. No es la fe, no es el amor, no es la esperanza, no es la caridad, no son los dones. El problema del cristianismo, desde que comenzó, ha sido precisamente la figura de Jesús. Y digo la figura de Jesús porque el cristianismo se ha debatido por muchos años entre esa idea divina que tenemos del hombre que trató de modelar a Dios entre nosotros. Y quiero empezar explicando cosas que uno aprende en el camino y que tal vez en el seminario de alguna manera u otra enseñan, y es que Jesús no es Cristo. Cristo es la idea que la gente que lo seguía se forjó sobre él. Es ese ser perfecto, ese ser que no cometía errores, ese ser que está a la diestra del Padre. Mientras que Jesús era un hombre de carne y hueso, tal como usted y yo. Las personas que pudieron escuchar el programa que yo modero los domingos de 2 a 4 en Red 96, espero no tener que pagarte por el anuncio. Al presidente del consejo. Tuvieron la oportunidad de escuchar a Pablo recordándome eso hace varias semanas. Recordando que el problema precisamente es ese, la humanidad de Dios en Jesús. Y hablo de eso porque por muchos meses he tenido discusiones con un amigo sobre la humanidad de Jesús. Yo planteo por una parte que Jesús era un hombre difícil, que amaba la confrontación, que le gustaba retar a la gente, que le gustaba decir lo que a la gente no le gustaba escuchar, y que no le tenía el miedo a la persecución. Mientras tanto, él ve a Jesús como lo presenta en Hollywood, rubio de ojos azules, ¿ah?
un tipo medio asanganado, porque es la verdad, si lo presentan en las películas, sin carácter, que decía las cosas que casi no se le oía. Oiga, ese no es el Jesús que se metió en el templo a sacar a los mercaderes. Ese no es el Jesús que le dijo a su madre: ¿quién es mi madre y los hermanos? Sino los que hacen mi voluntad. Ese no es el Jesús que le dijo a los discípulos de Juan el Bautista: entre los que había aquí de profeta, él es el más grande, pero en mi reino, él es el más pequeño. Ese no es el Jesús que le dijo a Herodes: dígale a ese raca. Ese no es el Jesús que confrontó los fariseos y saduceos diciéndoles que eran sepulcros blanqueados. El Jesús que nos presenta la Biblia y los evangelios es ese Jesús del que no se habla en las iglesias. Hoy usted va a las iglesias y prefieren hablar del Antiguo Testamento y de Pablo y de Timoteo y de Tito, y se olvidan quién es el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Y yo me planteo eso porque hoy celebramos una victoria en Cristo. Oiga, no celebramos a Pablo, celebramos la victoria de la fe, la victoria de la libertad y la victoria del amor sobre la persecución, el odio y los prejuicios. Y Pablo y yo tuvimos empatía cuando nos conocimos en el seminario, porque a los dos nos gustaba confrontar, y que muchos problemas tuvimos por eso, ¿verdad? Y seguimos teniendo.